Buenas tardes a todas. Junto a mis compañeras Aurora, Luz y Milagro vamos a estar hablando sobre La Bella Durmiente del Bosque a cargo de Charles Perrault y vamos a hacer un breve recorrido sobre los cuentos maravillosos de Beatriz Borovich y Sandra Carracedo. Los cuentos maravillosos reflejan el recorrido de la socialización desde la niñez porque el centro de atención está puesto en la función que cumplen. En la actualidad, la familia fue perdiendo el poder de transmitir los valores, los ejemplos, las creencias. Por eso es necesario que vuelvan a resurgir estos valores étnicos por medio de diversas formas como lo son. Como lo son el mito. El mito se llama a todo aquello que revive una historia sagrada, considerada como verdadera, y que narra cómo algo ha llegado a la existencia. Algo existió y se produjo en el orden de las cosas. Por tal motivo, hubo un factor que las creó. Su intención es la de explicar y ayudar a conocer la existencia de un pueblo, de los dioses, los héroes y los diferentes sucesos que ocurren en los diferentes lugares. Estos mitos recrean los tiempos originarios de la humanidad, así como lo hace el pensamiento mágico infantil. Se transmiten de generación a generación y siempre remiten al símbolo. Los símbolos son historias abiertas debido a que su significante puede variar según las interpretaciones o lugares, y otros podríamos decir que tienen una significación universal. El símbolo también cumple una función mediadora porque reúne a los elementos separados y por lo tanto se lo considera como un lenguaje unificador. El mito va a utilizar estos símbolos que se hacen palabras para poder expresarse. De esta forma se van transmitiendo de manera universal. También se van expresando las creencias y se van haciendo también de generación en generación. El poder del relato comienza con la historia misma de la humanidad, es universal. El relato está presente en todos los tiempos, lugares y todas las sociedades. Basado en el lenguaje oral y escrito, subyacen mitos, la leyenda, la fábula y los cuentos. El relato es una jerarquía de instancia, un hilo narrativo sobre un eje vertical. La estructura del relato instituye una determinada confusión entre tiempo y lógica. El tema central se repite de una comunidad a otra y el relato se ubica en el orden del habla. Ese orden es arbitrario e ilimitado, y esta relación que tiene cada sujeto con la lengua. El valor del cuento en la infancia reside en que se narra acontecimientos abordados por la mitología a través de la leyenda, que a través de la captura, esa especie que trata de capturar esa especie de tensión de tiempo, el había una vez, que separado del tiempo histórico se actualiza continuamente por medio del relato. El pensamiento mágico infantil. Este pensamiento es el que rige durante la infancia del niño a través de la imaginación y la fantasía. Estas capacidades simbólicas son básicas en el pensamiento. La capacidad creadora y la imaginación son componentes que intervienen para la producción de las nuevas ideas. Es la visualización mental necesaria que favorece y enriquece el aprendizaje. Hadas, ogros y objetos se personifican en los cuentos maravillosos para crear atmósfera mágica que a través de la literatura infantil. Los seres mágicos o de la imaginación tienen origen en los mitos. En el cuento maravilloso suele suceder transformaciones durante el desarrollo o el desenlace del mismo. La función del cuento maravilloso es preparar al niño para reconocer que las pruebas y las vicisitudes que tienen que enfrentar están en la vida y se pueden prevenir. El cuento, a través de esa función mágica, atrapa a los niños. El mito es una historia. El sueño se parece en que adopta el símbolo y posee elementos imaginativos, pero la función de soñar es particular. En el mito se emplea el mismo vocabulario del sueño. La doble función del mito es la de designar y notificar. Es a la vez sentido y forma. El mito es transmitir desde la traducción oral, a través de la narración. Sin saberlo, se cultivaban las emociones, las canciones infantiles y la poesía. Los sueños de los pueblos se plasman en los cuentos, forjando así el poder irresistible que en la narración adquiere valor pedagógico. Estos relatos forjan la mente infantil, cultivando su espíritu, transformando la personalidad del niño.
Sueño y realidad se entremezclan con los personajes, enseñan cómo enfrentar las pruebas, fomentar la capacidad de asombro y ponerse en el lugar del otro. Amplían el horizonte del niño y el desarrollo del lenguaje. Cuando nos referimos a contar historias, podemos mencionar a Roger Calois, que lo llamó cuentos maravillosos porque ahí está la maravilla, lo sobrenatural, y existe como un acuerdo entre el escritor, los personajes y el autor, el de cuestionarse acerca de los acontecimientos que van desarrollándose en la historia que se narra. Es decir, que hay una aceptación de todo lo que se cuenta y esto tiene que ver con lo que es la maravilla. Estas historias pertenecían al folclore de distintos países y los cuentos maravillosos tienen como final feliz o algunos tienen una moraleja en su final. En estos cuentos los personajes se enfrentan con lo sobrenatural y este es un mundo donde existen en algunos relatos seres mágicos que ayudan a los que los invocan y crean problemas a los héroes o a las heroínas de cada historia. Estos van a dejar legado una enseñanza, una ilusión, una sonrisa. Y bueno, van a pasar a dividirse en lo que vamos a ir hablando o mencionando entre todas. Los personajes de los cuentos maravillosos son campesinos y nobles, niños o niñas, jóvenes, ricos y pobres, ogros, brujas, hadas, animales y objetos maravillosos que ayudan al protagonista a cumplir sus sueños y ser feliz. Ser héroe o heroína. Hay una diferencia entre el héroe de los mitos y de las tragedias y el héroe o heroína de los cuentos de hadas. Los héroes de las tragedias o los mitos son hijos de dioses inmortales y mueren, pero muchas veces se convierten en inmortales. En cambio, los héroes y las heroínas de los cuentos de hadas no mueren, su muerte es un largo sueño para un despertar feliz. Estos héroes escuchan el llamado de la aventura. Muchas veces no es un comienzo de aventura, sino más bien de desventuras. Los personajes deben escuchar un llamado, cruzar un umbral, caminar por un sendero, por un sendero a veces oscuro, tenebroso, el bosque, que para la psicología es el inconsciente y para otros es el camino del crecimiento o del conocimiento. La señora del bosque. En los cuentos maravillosos, la mujer que habita en el bosque puede ser vieja o desdentada. A veces no se la describe muy bien. Puede ser hadas, malignas o una bruja, pero para ellas son seres que atentan contra el bien. Después nos encontramos con el tiempo. En estos cuentos es un tiempo mágico, un tiempo sin tiempo que nace cuando alguien se propone relatar y dar vida a una historia. Érase que se era, había una vez, en un lugar remoto, una linda mañana, son palabras que indican el inicio temporal en los cuentos maravillosos. Charles Perrault nació en 1600. Cortalo, Luz. Charles Perrault nació en París el 12 de enero de 1628 y murió el 16 de mayo de 1703. Fue un escritor francés, principalmente reconocido por haber dado forma literaria en cuentos clásicos infantiles como Piel de asno, Pulgarcito, Barba Azul, Cenicienta, La Bella Durmiente, Caperucita Roja y El Gato con Botas, anteperando en muchos casos la crudeza de las versiones orales. La Bella Durmiente es un cuento de hadas nacido de la tradición oral. Las versiones más difundidas del cuento son, en orden cronológico, Sol, Luna y Thalía, del italiano Giambattista Basile, La Bella del Bosque Durmiente, del francés Charles Perrault,
y Rosita de Espino o La Bella Durmiente del Bosque de los alemanes Jacob y Wilhelm Grimm. En la actualidad, las versiones más populares suelen ser relatos basados en el cuento de Charles Perrault e influidos por elementos de los hermanos Grimm. El éxito de la versión cinematográfica de Walt Disney Pictures de 1959 contribuyó mucho a la popularización de la historia en todo el mundo. La trama central del cuento que conocemos es la siguiente. Una malvada bruja hechiza a la princesa del reino, vaticinando que a los 16 años se pinchará con la aguja de una rueca y morirá. Cuando suceda, dormirá para siempre hasta que un apuesto príncipe la despierte. La realidad es que nos encontramos con diferentes versiones actualizadas sobre la Bella Durmiente, pero elegimos explayarnos en tres. El avión de la Bella Durmiente nos cuenta más o menos que en el mercado hay una multitud de versiones en las cuales se cambiaba el rol de la mujer. Entonces Gabriel García Márquez va a poner por escrito esta obra en 1982. Dice que el propio protagonista de la historia es él porque está contada en primera persona. Haciendo una breve síntesis de la misma, podría decir que el autor encuentra en el aeropuerto una bella dama que desde el primer momento, lo deja impactado. Una vez en el avión, la mujer tiene el asiento justo al lado de él, por lo que éste se pone muy contento. Pero la joven se pasa todo el viaje hasta Nueva York dormida, tal y como ocurre en el cuento de la Bella Durmiente. Y al llegar a su destino, la mujer se despierta y se marcha sin mantener la más mínima conversación. En este caso, la bella mujer no necesita a ningún príncipe ni a un hombre que la despierte. Se ve cómo, bueno, este hombre se enamora locamente nada más al verla, lo que es dominado como un amor a primera vista. En cambio, para ella, él pasa totalmente de ser percibido. Así que le resulta insignificante lo que ocurra a su alrededor. Otra que nos pareció interesante de compartir es la 1001 noches de la Bella Durmiente, que tiene que ver cuando ésta recibe el beso, el príncipe tiene que permanecer despierto escuchándola contar los sueños de las 1001 noches que pasó dormida. Y otra que nos pareció interesante es la Bella Durmiente está cansada de que la despierten. Ella pone un letrero afuera del castillo que dice: la Bella Durmiente ya fue besada, ya despertó, ya fue con el príncipe y ya vive feliz para siempre. Tal vez el letrero hubiera funcionado si no fuera porque al final le agregó: por favor, no entren porque la despiertan.